Ecuación trigonométrica número 13. Estamos presentando una ecuación donde aparecen funciones seno y coseno y aparecen con exponente 1 y exponente 2, o sea, algunas al cuadrado y otras no al cuadrado. Pero el ángulo es el mismo, en este caso alfa, alfa, alfa y alfa. O sea, tengo una ecuación trigonométrica con el mismo ángulo y diferentes funciones. Recuerden que puede tener también diferentes ángulos, entonces hay que transformarlo al ángulo igual. En este caso está salvado el problema. El ángulo es el mismo que sea el ángulo alfa. Vamos a comenzar. En esta ecuación trigonométrica tengo una fracción, en este caso tengo el denominador 2 a la izquierda y a la derecha sin igualdad. Por lo tanto, no es conveniente eliminar la fracción. O sea, vamos entonces, el primer paso sería multiplicar por 2 toda la ecuación. Y multiplicar la ecuación por 2 significa multiplicar cada uno de los términos por 2 para eliminar la fracción. Sería 2 por el primer término. Me quedaría 2 seno de alfa por el coseno de alfa, más 2 por seno cuadrado entre 2, simplifico los 2 y me quedaría seno cuadrado de alfa, igual 2 por coseno cuadrado entre 2, simplifico los 2 y me quedaría coseno cuadrado de alfa. Esto es lo que me ha quedado a eliminar como primer paso los 2 que aparecen como denominadores, o sea, la forma fraccionaria. Y entonces vamos a recurrir a las identidades trigonométricas. De acuerdo a lo que se ha presentado, esta expresión es una identidad trigonométrica. Y recuerden que el seno del ángulo duplo de 2 alfa es precisamente 2 seno de alfa por el coseno de alfa. Por lo tanto, esta expresión podría transformarla en el seno del ángulo duplo, 2 alfa. Y ahora, este seno cuadrado lo podría pasar a la derecha con seno contrario, menos seno cuadrado de alfa. Y esta expresión también me recuerda que el coseno de 2 alfa se puede escribir, como planteamos en los videos anteriores, en 3 formas diferentes. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, estamos repasando las identidades, como 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 o 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Serían las 3 formas de escribir el coseno del ángulo duplo. Y precisamente una de las 3 es esta que está aquí. Coseno cuadrado menos seno cuadrado no es más que el coseno de 2 alfa. Me quedaría el seno de 2 alfa igual. Y toda esta expresión lo voy a transformar por el coseno de 2 alfa. Ahora me queda una ecuación con una característica. Tiene igual ángulo, pero tiene diferentes funciones, seno y coseno. Y entonces hay que recurrir a la memoria y recordar cuál es la función trigonométrica que me asocia el seno y el coseno. No es más, recordamos que la función tangente. La tangente de un ángulo es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Si tengo tangente de 2 alfa, sería seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa. Por lo tanto, esta expresión me parece que se podría transformar a esta expresión. ¿Cómo? Me haría falta este coseno que aparezca en el denominador. Por lo tanto, puedo asumir que esto está multiplicado por 1. O sea, coseno por 1 porque es la misma expresión. Todo número por 1 es igual por un número. Y eso lo que hago es, dejo el 1 a la derecha y este coseno que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al miembro izquierdo. Coseno de 2 alfa. Con esta forma he garantizado llevar a la forma que yo quiero, que sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo, y no es más que la tangente del ángulo. En este caso el ángulo no es alfa, es 2 alfa igual a 1. Y esto es lo que hemos obtenido. Tangente de 2 alfa igual a 1. Y ahora hay que recordar entonces dónde la tangente vale 1. Precisamente recordamos que la tangente vale 1 positivo si el ángulo en la tabla trigonométrica es pi sobre 4. ¿Qué pasa entonces? El ángulo cuyo tangente vale 1 es pi sobre 4, pero el ángulo para mí en este caso es 2 alfa, no es alfa. O sea, yo decir 2 alfa va a ser igual a pi sobre 4 para que la tangente me valga 1. Pero recuerdo que la tangente es positiva
no solamente para pi sobre 4 que está en el medio cuadrante, también la tangente va a ser positiva si el ángulo está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante tendría la forma 5 pi sobre 4, que es la forma que tiene el ángulo en el tercer cuadrante. Entonces, de aquí lo va a hacer despejar alfa. Alfa sería pi sobre 4 entre 2. Alfa sería pi sobre 4 entre 2 y me daría pi sobre 8. Este es el ángulo del primer cuadrante cuya tangente vale 1. Si sustituye alfa por pi sobre 8 aquí, sería 2 por pi sobre 8, simplifica, me daría pi sobre 4 y la tangente de pi sobre 4 valdría 1. Y por aquí, al despejar alfa, me daría 5 pi sobre 8. Los dos valores trigonométricos para los cuales se cumple esta identidad. Vamos a darle, que nos queda un poquito de tiempo en el video, ya terminamos las soluciones. Vamos a escribir un momentito. Pi sobre 8 y 5 pi sobre 8. Pero me parece que necesitan algún tipo más de explicación de cómo obtener estos valores. Vamos a tomarnos un minuto, que el video me lo permite, y a darle un poquito más de conocimiento sobre esta expresión que está aquí. Bien, como les decía, vamos a darle un poquito de información sobre cómo se obtiene estos valores. Estamos diciendo, la tangente vale 1, es positiva. La pregunta es, vamos a regular los cuadrantes en el círculo unitario, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Repito, no puedo dar una explicación detallada porque no alcancé el tiempo. Vamos a tratar de dar una idea concreta de lo que hemos hecho. Ya hemos ubicado los cuatro cuadrantes. La tangente es positiva. La pregunta es, ¿de qué depende la tangente? Recuerda que la tangente de un ángulo depende del valor del seno sobre el coseno. Del seno sobre el coseno. Yo quiero que me dé positivo, que me dé mayor que 0, me dé 1, me dé positivo. La pregunta es, para que una fracción me dé mayor que 0, ¿qué condición debe cumplir? Que el numerador sea positivo y el denominador me dé positivo, para que sea más entre más, o que sea numerador negativo y denominador negativo, menos entre menos más. Es decir, la tangente va a ser positiva si el seno es positivo y el coseno es positivo, o si el seno es negativo y el coseno es negativo. Voy a poner la condición. Para que me dé positivo, tiene que ser más entre más, o sea, seno positivo y coseno positivo. ¿De qué depende el seno? El seno depende de la y. ¿Dónde la y es positiva? Aquí. ¿Dónde la x negativa es positiva para el coseno? Recuerden que repito, el seno depende de la y el coseno depende de la x. ¿Dónde la y es positiva? En este espacio. ¿Dónde la x es positiva, que es por coseno? Esta. Por lo tanto, ¿dónde coincide positivo y positivo? Primer cuadrante. Por esto diciendo, ¿dónde va a ser la tangente positiva? Donde el ángulo esté en el primer cuadrante. ¿Y dónde los dos van a ser negativos para que el cociente me dé positivo? Negativo, donde la y sea negativa y la x sea negativa. ¿Dónde la y es negativa? Aquí, más abajo. Y la x negativa para acá. ¿Qué cuadrante coincidiría? El tercer cuadrante. Es lo que estoy diciendo. ¿Dónde la tangente va a dar positivo? En el primero y en el tercer cuadrante por esta condición. Lo demás ya lo hicimos en el ejercicio.